¿Qué son los protocolos de Sion? Considerado una farsa, sería la transcripción de unas supuestas reuniones de los sabios de Sion, en la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judeo-masónica, que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas, en todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Los protocolos son la publicación antisemita más famosa y más ampliamente difundida de la época contemporánea. Hitler los tomaba como una ilustración de la existencia de los designios ocultos de los judíos, una demostración de su permanente mentira. Todavía hoy, el texto sigue circulando, en particular dentro de las redes islamistas, y resurge periódicamente entre los partidarios de la extrema derecha. En diciembre de 1901 Sergei Nilus afirmó haber traducido al ruso unos textos que en conjunto tituló Los Protocolos de los Sabios de Sion. Durante los primeros 15 años, los protocolos tuvieron escasa influencia, pero a partir de 1917 se vendieron millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Estos protocolos atrajeron poca atención hasta o después de la Revolución Rusa de 1917, cuando la aparición de los bolcheviques, entre quienes había muchos judíos profesando y practicando doctrinas políticas que en algunos puntos se parecían a las defendidas en los protocolos, llevaron a muchos a creer que el presunto descubrimiento de Nilus era genuino. Los protocolos utilizan un sospechoso lenguaje autoinculpatorio, nadie escribe así de sí mismo y sus intenciones, y el texto está plagado de generalizaciones, lugares comunes y simplezas. Pero los protocolos calaron hondamente en el antisemitismo europeo, y millones de personas los creyeron a pies juntillas, algunos siguen haciéndolo, pues básicamente solo confirmaban por boca de supuestos judíos y masones lo que millones de crédulos ya pensaban de ellos. Nunca hubo pruebas concluyentes de que los protocolos fueran una burda falsificación, tenían gran popularidad y grandes ventas en los años 20 y 30. Se tradujeron a todos los idiomas de Europa y se vendían ampliamente en los países árabes, Estados Unidos e Inglaterra. Pero fue en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, donde tuvieron su mayor éxito. Allí se utilizaron para explicar todos los desastres que ocurrieron en el país. La derrota en la guerra, el hambre, la inflación destructiva. A partir de agosto de 1921, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos, y fueron tema de estudio en las aulas alemanas después de que los nazis llegaran al poder. Aunque el origen exacto de los protocolos no se conoce, su intento fue presentar a los judíos como conspiradores contra el Estado. En 24 capítulos, o protocolos, supuestamente las actas de las reuniones de los líderes judíos, los protocolos describen los planes secretos de los judíos para dominar el mundo mediante la manipulación de la economía, el control de los medios de comunicación, y el fomento de los conflictos religiosos. El Senado de los Estados Unidos emitió un informe en 1964 declarando que los protocolos eran fabricados. El Senado calificó a los contenidos de los protocolos de galimatías y criticó a los que diseminaban los protocolos por usar la misma técnica de propaganda que Hitler. En 1993, un tribunal ruso dictaminó que Pamjat, una organización nacionalista de extrema derecha, había cometido un acto antisemita al publicar los protocolos. El Internet ha aumentado dramáticamente el acceso a los protocolos. Aunque muchos sitios de la red desenmascaran los protocolos como una estafa, el Internet facilita el uso de los protocolos para diseminar el odio a los judíos. Originalmente, los protocolos aparecieron como un simple apéndice en la segunda edición de un libro de Nilus intitulado Bellicoe B. Malone, Lo grande en lo pequeño. Como era habitual en esa época, el libro lleva también un largo subtítulo, que en este caso es bastante tremebundo, y el anticristo como una posibilidad política cercana. Este subtítulo se refiere al apéndice de que hablamos.
En las diversas ediciones que siguieron, 1911, 1912, 1917 y 1919, siempre en ruso, Nilus ofrece distintas explicaciones de cómo el manuscrito de los protocolos había llegado a sus manos, asegurando que él solamente había hecho la traducción al ruso. Otras ediciones y traducciones, publicadas por otras personas, contaban diferentes historias sobre el origen del documento. Después que se reveló el plagio, algunos antisemitas inventaron una explicación para la identidad entre los textos. Según ellos, Joly era en realidad un judío bautizado cuyo verdadero nombre era Moses Joel y que, naturalmente, era comunista y había sido fusilado en 1871. Que Joel tenía que haber estado en conocimiento del plan judeo-masónico de conquista mundial, y que por lo tanto era natural que su libro y los protocolos coincidieran. La verdad histórica, según se ha podido averiguar, es que Maurice Joly era un monarquista y antisemita, descendiente de una vieja familia francesa católica, muchos de cuyos miembros sirvieron como funcionarios públicos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, y después de la revelación de los crímenes inconcebibles contra la humanidad perpetrados por la Alemania nazi, y el exterminio de un tercio del pueblo judío, se podría haber esperado una actitud más crítica hacia los protocolos, cuya falsedad ya estaba demostrada hasta la saciedad. El Holocausto mismo vino a demostrar, en la forma más trágica y palpable posible, la absoluta necedad de los presuntos planes de dominación mundial descritos en los protocolos. Sin embargo, el odio antisemita y antimasónico no tiene relación alguna con la lógica, sino con la psicopatología. Los antisemitas simplemente han optado por negar la existencia del Holocausto, alegando que los campos de exterminio, cámaras de gases, miles de testimonios, fotos, películas y confesiones de algunos de los criminales implicados en el Holocausto no son sino invenciones y mistificaciones. La propaganda antisemita y antimasónica sigue apareciendo sin tregua. Nilus hizo circular muchas ediciones diferentes de los protocolos en Rusia como parte de su campaña antisemita. Aunque las primeras impresiones fueron realizadas en Rusia, los protocolos rápidamente fueron esparcidos por el resto de Europa por los expatriados rusos después de la Revolución de Octubre de 1917. Algunos de ellos sostenían que los protocolos eran la prueba de que los judíos estaban detrás de la Revolución de Octubre. Otro expatriado ruso, Boris Brasol, los trajo a los Estados Unidos cerca de 1928, en donde se convirtieron en el núcleo de la campaña antisemita. Nilus fue arrestado y pasó breves temporadas en prisión en 1924, 1925 y 1927. Murió el 14 de enero de 1929 de una insuficiencia cardíaca. Pero no hay duda que el mundo guarda muchos secretos y enigmas, pero ya es decisión de cada quien si cree o no. Y recuerda, no te olvides de darle like y suscribirse para que este canal crezca.